El primer recuerdo que tengo con la camiseta de Nacional fue antes de la final de ida de 1992, que fue acá en Quito, con Barcelona, previo a aquel monumentalazo histórico. Estábamos con mi papá caminando y su gusto fue comprarme una camiseta en un comercio llamado Goles Sport, que era la que distribuía la camiseta del club, la camiseta azul con el tame y todo lo demás y las estrellitas, pues fue mi primera camiseta de Nacional. Mi primer recuerdo pleno yendo al estadio fue en la temporada 95, igualmente de la mano de mi padre. Fue un Nacional Barcelona que tuvimos la suerte de ganar 4-1. Fue una remontada, lo cual acentuó un poco más la épica del momento. Y claro, la experiencia de vivir con mi papá, ese momento fue muy importante, sobre todo ahora que no está, pues se valora mucho más. Y el abrazo en los goles y que me enseñe las pocas barras que había por entonces, pues fue algo muy especial. Ahora, mi papá conmigo fue muy inclusivo en el tema del fútbol y su sueño siempre fue tener un hijo varón, entonces me llevaba muy continuamente al estadio y él contaba de que me llevó mucho antes, pero mi recuerdo pleno fue de aquel día. Incluso me dijo que yo estuve en la final del 92, incomprobable si no hubiera sido por las fotos, pero yo no recuerdo haber estado ahí, era muy pequeño. Pero el día que yo lo tengo como el primer día que fui al estadio fue aquel día. Y de ahí, bueno, o sea, la herencia, yo no tuve chance de ser de otro equipo, mi abuelo y mi padre hinchas de Nacional, y me inculcaron desde muy pequeño, pues, el amor al club. Mi abuela incluso había participado en alguna directiva, mi padre era hincha de ir todos los domingos al estadio, recuerdo campañas enteras yendo a la Atahualpa a ver a Nacional, y claro, o sea, la herencia estaba ahí, y evidentemente era otro nacional que te impactaba, que te movía, que evidentemente ganaba y entonces la situación era mucho más fácil para que un niño se haga hincha del club. De repente hoy no es tan sencillo, pero en aquel entonces sí lo era. A ver, vamos con la segunda. ¿Cuántas veces has trabajado en el Nacional y cómo llegaste al equipo de trabajo de aquel 2024? Bueno, yo tuve dos ciclos en el Nacional. El primero fue a partir de 2015, permanecí eh, casi 5 años en el club. Fue una experiencia que me la permitió el general Manjarres, que desde que él llegó a la presidencia entendía la importancia de tener a alguien en comunicación, pero todavía no había una conciencia plena de qué eran las redes sociales y su utilidad. Entonces, más era un trabajo casi que integral de comunicación junto a un equipo que ya venía trabajando en el club y era como que la innovación realmente era las redes sociales. Recuerdo yo haber creado algunos de los usuarios que hoy tiene el club como cuentas oficiales porque no había. Y entonces nos movilizábamos desde ese lado, luego llegó Oscar Garzón, también se unió al equipo como cabeza de marketing y eso nos sirvió mucho porque ahí éramos dos personas que, bueno, manejábamos con algo más de soltura el tema de la tecnología y eso ayudó para que en aquel momento el club tenga cierta presencia en redes sociales, tenga su página web al día, tenga su plataforma de socios, tenga su aplicativo, tenga el tema del canal de YouTube también, que en aquel momento se hacían producciones propias. Recuerdo de la mano de Paul López, estuvo Nali Vasco, estuvo Catherine Altamirano, estuvieron algunos chicos que pasaron por el Nacional TV, que así se llamaba. Y obviamente, bueno, la situación era económicamente mucho más llevadera que hoy, porque económicamente el club no estaba tan reventado como está ahora, había presupuesto para hacer ciertas cosas y si bien muchas de las situaciones que se dieron fueron por iniciativa propia del equipo y por gestión propia del equipo, pero el club también tenía posibilidades de colaborar.
Y tal era la diferencia del momento actual que evidentemente ni se le pasaba por la mente al hincha de Nacional que en algún momento íbamos a estar en el descenso o íbamos a estar corriendo riesgo de desaparición. Entonces, claro, eso ayudó en gran medida para hacer una tarea un poco más ampliada. Luego, para el 2024, pues en el 2023 recibo la invitación de Marco Pasos para unirme a su equipo de trabajo. Inicialmente, como creo que es la impresión de todos los hinchas del Nacional, pues se veía como una alternativa bastante viable y solvente como para poder sacar adelante el club, que ya en ese momento estaba sumamente golpeado, eh, junto a un grupo de gente muy conocedora en muchas áreas. Y el problema fue claro, o sea, como creo que estuvo a la vista de todos, el equipo se desmembró, la situación se fue de las manos y claro, o sea, el momento actual es el fiel reflejo de toda ese descontrol que en su momento tuvo la administración, pero he de decir de que fueron momentos muy gratos, al menos al inicio, con un equipo que se entendía bastante bien, que trabajaba bastante bien. Se lograron varias conquistas, varias quedaron pendientes de igual manera. Siempre se puede hacer un mejor trabajo del que se puso al aire, pero dentro de todo y con los recursos que se nos brindaron, creo que por lo menos algo se logró mejorar con respecto a la administración de la doctora Baldecida en sentido de lo que a mí me correspondía, que era la comunicación. Ahora, institucionalmente, evidentemente, es una bola de nieve en la que nadie se puede hacer el quite y que simplemente ha sido ir de tumbo en tumbo, pero por lo menos en el plano de la comunicación, de la difusión, se juntó María Augusta Tutido, que es una persona muy conocedora del tema, estuvo Abel López, que también es muy entusiasta y muy relacionado en ese tema, y tantas otras personas, porque en el momento del té se juntó mucha gente, luego no había nadie, y era el fruto de la inestabilidad que generó la directiva. Ciertamente por el momentum que tiene el club, ¿no? O sea, el síntoma de tragedia que se vive en el club continuamente, que no se podía sostener a nadie. Lo que pasa es que se armó un equipo de trabajo muy importante al cual no se le podía pagar. Entonces, evidentemente eso trajo consecuencias que de tanto en tanto iba desertando el equipo y que en un punto no sabías con quién contabas, si había alguien o si no había nadie, y fue realmente triste ver cómo de un equipo que era de unas 40, 50, 60 personas, en las que todos jalaban para el mismo lado, terminó esa sede vacía y sin que nadie pueda echar una mano voluntariamente por el club. Yo creo que ese fue el gran problema al final. O sea, yo creo que lo más importante cuando tienes esa dualidad, cuando eres tan hincha y al mismo tiempo tienes que trabajar de periodista, es que no te olvides de que eres hincha y no te olvides de que eres periodista. En mi caso la línea es muy delgada, yo trato de no ocultar el tema de mi hinchismo por Nacional, en el medio del cual yo soy dueño. Jamás le he pedido ni a ninguno de los miembros que oculte su hinchismo, sea por sea el equipo que le mueva. En mi caso, por Nacional, se sufren las derrotas, se celebran las victorias y se informa con dolor de la realidad, ¿no? Entonces, para mí la línea es delgada y bastante permeable, así que jamás fue un problema. Y en cuanto a de cuando en cuando hacer la cara del club cuando se me convocó, pues para mí un honor porque realmente para mí Nacional es un punto muy importante en mi vida y tener la oportunidad de estar ahí, de mostrar y poder frentear ante los hinchas, ante los socios, para mí siempre fue un placer, un honor, un orgullo y más que nada una gran responsabilidad porque el estar en contacto y eso se refleja en la gratitud de gran cantidad de hinchas y socios conmigo, el cariño incluso,
que sienten por mí, del cual soy muy agradecido, porque quiere decir de que esa interacción que hubo fue positiva y que terminó dando sus frutos a la final, que era convertir al Nacional en una marca que acerque, en un club familiar, en un club de buenas costumbres, de respeto, de camaradería, y creo que esos objetivos se lograron al final. Y mira que se logran a partir de una tragedia, porque Nacional básicamente la está pasando muy mal, pero incluso, bueno, se han juntado comunidades de hinchas de Nacional que son muy simpáticas porque cada una es muy disímil a la otra, hay unas más reflexivas que otras, pero creo que el síntoma es unirnos por el cariño que se siente por el club, más allá de la visión que uno tenga de cómo salir de este problema, ¿no? O sea, porque creo que cada uno tiene su propia teoría de qué deberíamos hacer, pero más allá de eso, creo que nos une el sentimiento de querer salir de este problema, de quererle dar honestidad, transparencia, de quererle dar valores, de quererle dar unión a un club que yo lo recuerdo como un club familiar, porque para mí el Nacional es mi familia, es mi papá, es mi abuelo, hoy día son mis hijos, y claramente yo no lo puedo relacionar con corrupción, con malversación de fondos, con todo este entramado de pendejadas que nos pasan todo el tiempo. Entonces, realmente es, para mí, creo que el impulso de estas comunidades que se han creado alrededor del club y de la cual soy miembro activo de muchas, es quizá este propósito de compartir y tratar de apoyarnos en este momento y buscar algún tipo de solución o apoyar a la solución de otro, quién sabe. Pero eso, o sea, y creo que han pasado un montón de gente por el Nacional y gente que no le puede volver a hablar a los hinchas, gente que no puede asomarse en el estadio directamente, gente que es detestada por los hinchas y tener todo lo contrario en mi caso, o sea, tener afecto, tener cariño, tener consideración, quiere decir de que algo buenamente se hizo y que no se traicionaron los valores. Entonces, si me hablas de periodista, yo soy un periodista hincha de Nacional. O sea, yo fui primero hincha de Nacional antes que periodista y para mí es un orgullo decirlo. No, no me quita en lo absoluto la posibilidad de informar con rigor, porque aparte, o sea, y si quieres entrar un poco académicamente, yo siento de que el periodista no termina nunca siendo objetivo. Entonces, yo creo que demostrar sus amores es la mejor forma de ser honesto con tu audiencia y creo que eso hemos dejado muy en claro a través de Mr. Upsider, a través de cualquier otra plataforma en la cual a mí me haya tocado participar. Yo siempre dejo en claro que primero soy hincha y luego soy cualquier cosa. Entonces, eh, para mí eso de diferenciar eso, no cabe porque termino siendo el mismo en cualquier lugar. Y con los hinchas lo saben aparte, porque saben de que en cierta medida en Mr. Upsider hay alguien de Nacional. Y suele ser raro de que la cabeza de un medio se hincha del club, entonces como que sienten esa familiaridad con el medio, como ese confort o esa acogida con el medio, precisamente porque hay eso. Y mira, es gracioso porque cuando ganamos la Copa Ecuador, yo no tuve problema de postear una foto mía con el trofeo y que hinchas de otros equipos vengan y feliciten. Y asimismo, cuando descendimos, venían hinchas de Liga, de Barcelona, de Emelec a fastidiar. Y hay de todo, ¿no? En redes hay de todo, hay los groseros, hay los menos groseros, hay los que buscan más bien hacer chacota y eso está perfecto, es parte del folclore del fútbol, pero nada, nunca. O sea, yo la verdad es que sí estaría siendo corrupto, mentiroso y hablándole cualquier cosa a mi audiencia, si es que en caso trato de decir que no me duele lo que le pasa a Nacional, lo que me fastidia, lo que no me fastidia lo que le pasa a Nacional. Y creo que también hemos sido de alguna manera partícipes de los cambios que han habido en la institución. Entonces, por suerte y por el favor de los hinchas, seguimos ahí, ¿no? Dice ahora, al estar tan cerca de los jugadores y el cuerpo técnico en aquel 2024, viviste de primera mano la angustia de un plantel que no cobraba a tiempo. ¿Cuál fue el momento de mayor tensión o quiebre humano que te tocó presenciar detrás de las cámaras?
En primera persona fue la previa al partido de cuartos de final con Liga Deportiva Universitaria, mientras el presidente del club decía que todo estaba arreglado en rueda de prensa, estábamos un grupo en Tumbaco intentando convencer a los jugadores que se presenten. Entonces, dos referentes de la plantilla evidentemente dijeron, mira, no podemos jugar de a gratis y, y necesitamos un arreglo, necesitamos una precisión, que aparte era lo justo, estaban en su legítimo derecho. Por aquel entonces ya venían como 5 o 6 meses sin cobrar y claro, la situación se puso bastante tensa, el gerente administrativo contra las cuerdas, me acuerdo de, en paz descanse, Mario Pineda, queriendo retirar al equipo del entrenamiento, que al final eso pasó, no, decidieron no entrenar esa mañana, Zuleta muy molesto porque él quería entrenar, sabía que el otro día se jugaba con Liga, que había que tener al equipo afinado físicamente. Recuerdo a Giraldengo, a Carlos, buen amigo, entrando y saliendo de la habitación, básicamente la habitación slash oficina, donde se reunía el cuerpo técnico, viendo a ver si se solucionaba alguna cosa. Y también recuerdo que por aquel entonces era ese drama, esa ficción que se armó la directiva también, particularmente el presidente Marco, que decía de que se le filtraban los periodistas en el complejo, que se le metían en el baúl de los futbolistas y cosas por el estilo para filtrar información. Entonces eran aquellos días muy tensos. Y bueno, todos sabemos que al final se terminó presentando el equipo con una promesa de pago, se terminaron presentando por amor a la camiseta y básicamente creo que todos los hinchas de Nacional saben que ese campeonato lo terminamos conquistando por amor propio, por mística, si quieres, por el cariño de algunos de los futbolistas, evidentemente no todos, porque no todos eran hinchas o sentían algo por el club, pero al menos por la buena voluntad de presentarse. Y que claro, ese problema fue de arrastre. Yo recuerdo que se les pagaba de pucho en pucho lo poco que se les pagó, porque hasta ahora muchos de ellos se les debe plata, y de poquito en poquito lo que se les pudo haber pagado a veces llegaba hasta en efectivo, recuerdo yo, para darles algo y que puedan chuta, pagar el incendio en casa con sus familias, arriendos, comida, manutención, escuelas, y que puedan estar medianamente concentrados para enfrentar los siguientes partidos, pero lo recuerdo con particular nostalgia, ese previa al partido con Liga, que justamente me tocó estar en Tumbaco, y pude ver en carne propia cómo incluso el equipo se dividía entre los que querían entrenar, los que no querían entrenar, en su justo reclamo por sus derechos, y la imposibilidad o la impotencia que tenía en aquel momento el gerente administrativo, que era Francisco Zurita, también Javier, y que buscaba alguna manera de de ponerse al frente, ¿no? O sea, de encontrar una solución, de buscarle un parche, pero al final, evidentemente las cosas no salieron y los jugadores terminaron aceptando condiciones totalmente por debajo de sus expectativas y de sus derechos. Y, y mérito de ellos, ¿no? O sea, mérito del plantel de haberse presentado contra en aquel momento una liga que evidentemente no tiene los mismos problemas que nosotros, que entrenaban en condiciones mucho más favorables, con un plantel mucho más armado, en su cancha, aparte en su estadio, que ese partido se prohíbe el ingreso de hinchada visitante. Esa noche en Ponciano, yo tuve el privilegio de ir, pero la hinchada nacional no pudo acompañar, y los penales y todo lo demás, jugaron un partido largo aparte, sin entrenarse, como vuelvo y repito, porque terminan haciendo una sesión de entrenamiento en la tarde de ese día del conflicto, pero muy ligera, muy por arriba, porque, o sea, más o menos un táctico que logró parar su leta ahí y que sea lo que Dios quiere, y lo que Dios quiso es que quedemos campeones. O sea, imagínate,
Luego nos toca contra un Mushuruna, económicamente recontra, más solvente que nosotros, en un ida y vuelta aparte por este sistema raro que tiene la Copa Ecuador, que ya no era partido único, que nos toca ir a jugar a la Tacunga, que luego las revanches de esa tarde épica en el Atahualpa con un aguacero del diablo y con un estadio con muy buena presencia de público, con la General Sur a reventar, la preferencia bastante nena, tribuna y palco con bastante presencia de público, y bueno, luego la final que yo creo que fue el acto de amor de muchos canteranos del club. Reconozco a Cela, reconozco incluso al Dani Patiño, que como se presentó, a David en el arco, gente que estuvo mucho tiempo en el Nacional y que fue como su gran premio, fue su ópera prima, dieron todo el cariño, todo el amor por ese día y realmente fue lo que creo que todos los hinchas sentimos, por eso de pronto es tan especial esa conquista de ese título, porque nos sentimos identificados por ese equipo que luchaba contra un titán. O sea, date cuenta cuántos le han ganado una final Independiente del Valle. Ahora mismo es la recontrapotencia del fútbol nacional y nosotros veníamos con un equipo sin cobrar por meses, con chicos que terminaban de entrenar y le venían a buscar los acreedores en el complejo, con muchachos que no sabían cómo parar la olla al otro día, con referentes de aquel equipo que habían tenido un poco más de suerte y recorrido en el fútbol, que prestaban algo de plata, que les compartían algo de dinero a sus compañeros. Entonces yo creo que fue una mezcla de todo. Un cuerpo técnico con dos cabezas, porque estaba Zuleta desde lo táctico, que trataba de cubrir y pulir todos los errores, y un Giraldengo que además de su conocimiento y de su predisposición tenía esta empatía con el grupo, que lo quería muchísimo y que se convirtió en una pieza clave de todo ese ensamble, porque el equipo directamente no le creía a la directiva, ya no le creía nada, no le creía a la administración, y ellos jugaron por ellos. Entonces, y jugaron por nosotros en cierta medida, y eso se sintió, ¿no? Entonces, así te podría recordar las tensiones de esos días, fueron días bravos, peligros de no presentarse a varias de las etapas. Considero que incluso de cuartos de final hasta la final tuvimos riesgo de no presentarnos a cualquiera de esos partidos. Y por suerte nuestra, pues los muchachos decidieron dar. Y yo creo que lo meritorio dentro de todo esto, además de la conquista deportiva, fue el desprendimiento personal. O sea, yo quiero saber cuántos de nosotros eh, resignarían su beneficio personal y sus justos derechos claramente pisoteados por una conquista colectiva que al final es un título futbolístico que realmente importa poco la importancia o no de la Copa Ecuador o que tanto pesa en el palmarés. Evidentemente no es el mayor de nuestros títulos ni la mayor de nuestras conquistas, no obstante, termina siendo muy especial por esa revolución del amor propio, ¿no? Esa revolución de, del cariño por demostrar que a pesar de todas esas adversidades se logró salir adelante y me parece que eso es lo realmente rescatable dentro de todo, porque al final la directiva poco y nada pudo hacer y en menos de un año el club estaba implosionando. Entonces, claramente todo era un caos, pero ellos nos dieron un caos feliz por lo menos. Ahora dice, ¿cómo es preparar desde redes sociales el día de una final? ¿Cómo se preparó todo por si se salía campeón o por si el contrario todo salía mal y será subcampeón? ¿Qué ambiente se respiraba en el equipo de trabajo o cuáles eran las cábalas? ¿Qué recuerdas de ese día, del 27 de noviembre del 2024? Bueno, la primera disposición era que yo no iba a trabajar, no estaba en condiciones para trabajar el día de una final de mi club. Toma en cuenta de que había pasado mucho tiempo para que Nacional esté cerca de un campeonato y yo ya no me acordaba cómo era una final de mi equipo, entonces quería vivir a pleno la experiencia. Dentro del equipo de trabajo solo se tenía el simulacro de ganar la final, te soy honesto, nunca se preparó
el escenario de perder, y no por un exceso de confianza, sino por, en cierta medida, decretarlo, ¿no? O sea, que íbamos a quedar campeones. Eh, yo creo que psicológicamente no estábamos listos para perder ese día, entonces no contemplaba ese escenario, y de hecho, uno de los colaboradores muy cercanos en aquel momento, Luis, me preguntó, Luis Castro, que si llega a ver esto, un saludo muy grande. Luis me decía, ¿y qué hacemos si perdemos? ¿Qué hacemos si pierden? ¿No? Porque él no es hincha de Nacional. Y yo le decía, no sé, lo que te salga en ese momento, lo que se pueda y lo que resulte. Afortunadamente no pasó. Yo recuerdo de que se prepararon pocas cosas porque en aquel momento el club básicamente todos terminamos haciendo todo, todos terminamos metiendo mano en algo de esa final, o ayudando de alguna manera. Yo recuerdo haber ido muy temprano al estadio y estar pendiente de muchas cosas, incluso de la coordinación de la llegada del plantel. Recuerdo que tocó meter mano en eso. Recuerdo junto a varios colaboradores del club ir a comprar la hidratación del club, porque ni eso había. O sea, date cuenta de que no había agua y Gatorade para tomar en ese partido, y tocó ir a un conocido supermercado a comprar unas jabas de Gatorade y de agua para que los muchachos tengan para tomar durante el partido. Recuerdo que también hubo un drama porque se habían olvidado los implementos médicos, entonces otro grupo se fue a Tumbaco a regresar a ver las medicinas y todo lo demás. Entonces no hubo mucho tiempo para preparar, no hubo muchas condiciones para preparar algo. Se preparó el simulacro de campeón, ya se tenía visto de que iban a haber ciertos organismos y otros clubes que nos iban a felicitar, entonces tratar de ir por ese lado. Se preparó un operativo desde lo fotográfico, igual para que hayan 2, 3 designados en aquel momento, sobre todo por la potencial posibilidad de un festejo. Y mi disposición fue haber dado preferencia a los hinchas. Entonces yo recuerdo que el día anterior a la final, y eso es algo que se acuerda bastantes personas del Nacional, se hizo una madrugada con los hinchas de Nacional. O sea, se hizo una vigilia junto a los hinchas, compartiendo vainas, posteos, retuiteando cosas de los hinchas, videos de los hinchas. Esa atención previa, pues, fue muy, muy simpática compartir con la afición. Y claro, o sea, yo decía que en la cobertura de aquel día debía ser enfocada en el desahogo de una hinchada que había esperado durante mucho tiempo esto, o sea, sin descuidar evidentemente el plantel, los momentos que podían darse del partido, pero tratar de enfocar en la hinchada. Entonces, por eso, y recordaron los hinchas de aquel día, la cobertura fue muy especial porque muchos se vieron ahí reflejados en las fotos, en los videos. Mucha gente estuvo participando de eso. Aparte fue un momento muy cercano porque como el estadio de Liga no tiene los vallados y no tiene la distancia con la cancha que tiene la Atahualpa, pues los fotógrafos pudieron meterse en la tribuna. O sea, fue bastante simpático. Y bueno, en mitad de lo posible de la convulsión y las tensiones que tenía, porque para ese partido tampoco el plantel quería presentarse por falta de pago. Entonces, mientras la directiva hacía o trataba de convencerle a esta gente que juegue, del otro lado estábamos todos los demás intentando pensar en un escenario positivo de ser campeones y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y des en cuenta de que la propia directiva no tuvo nada pensado en función de un festejo con la hinchada si se quedaba campeón. Y de hecho no hubo. Entonces, creo que lo único que se festejó fue en redes sociales, así que fue muy grato ser parte de ese momento. Yo recuerdo que ya agarré ese usuario 2 de la mañana tal vez, y al otro día igual tratar de seguir el momentum por el tema de que las fotos con la copa, de que se estableció este lugar, que aparte fue una iniciativa propia de un par de personas dentro del equipo de trabajo, no fue algo espontáneo de la directiva. Y tener este encuentro, que la gente vaya, que perciba un poco la gloria,
Yo recuerdo de aquel día, sabes, que yo volví a agarrar el user del Nacional o los users del Nacional después de ir con mi familia a alzar la copa en la sede. Eso fue un privilegio quizá de trabajar en el club, que fuimos a la mañana siguiente, después de desayunar un grato encebollado, fuimos a que mis guaguas levanten la copa en solitario, ¿no? Antes de que llegue toda la hinchada y todo lo demás. Y fue un momento bastante lindo, bastante simpático y muy especial a mí como papá, pero si me hablas de una preparación, la preparación era básicamente rezar porque se juegue y luego rezar porque se gane. O sea, creo que eso sería mi relato honesto de ese día. Desde la perspectiva de la comunicación, ¿qué mensaje crees que dejó este título del 2024 tanto para el nacional como para el fútbol ecuatoriano sobre el poder del sentido de pertenencia, por mucho más que se les debió un montón de dinero? Bueno, o sea, a ver, yo creo que esto hay que dividir en dos partes, ¿no? Lo que se pudo hacer desde canales oficiales y lo que se pudo hacer desde fuera de los mismos por darle relevancia o importancia a este título del Nacional. O sea, a mí me parece que desde los medios oficiales se le dio ese sentido de emotividad y de reencuentro de una hinchada con una costumbre que es nuestra, que es de festejar títulos, de estar en bonanza, de ser un equipo grande, arrollador. Si bien este título no fue en el contexto de la grandeza y de precisamente esa contundencia que nos caracteriza, que este fue más sufrido, que fue un gol y colgarse del palo y esperar que pasen los minutos. No obstante, lo que tratamos de expresar mucho fue ese sentido de arraigo de los jugadores con la hinchada, de la hinchada con el equipo, de volver a festejar algo que fue algo muy simpático, la verdad. Yo lo recuerdo con cariño porque yo sí tuve la oportunidad de festejar los títulos pasados, los del campeonato nacional, el bicampeonato del 2005-2006. Recuerdo con claridad haber estado en las finales con Emelec en el 96. Bueno, mi padre, como te decía antes, asume que fui al partido, asumía, en paz descanse mi padre, de que me llevó al 92 a ver el Monumentalazo, cosa de la cual yo no recuerdo tanto, pero claro, esos títulos fueron diferentes porque era un nacional opulente, era un nacional de fina estampa, que no se le podía decir nada. Pero era un poco recordarle al fútbol ecuatoriano de que somos grandes, ¿no? O sea, recordarle al fútbol ecuatoriano de que esa cachetada de equipo grande todavía nos queda, de que esa impronta todavía la tenemos, más allá de que el club esté destruido, cada tanto la grandeza nos vuelve a brotar y yo creo que más allá de jugar por la historia, porque la gran mayoría de jugadores no percibían la historia del club, era el hecho de entender al hincha, entender ese amor que tenía el hincha, entender ese sufrimiento que tenía el hincha, esa necesidad, ese hambre que tenía la hinchada por tratar de llegar. Y, y realmente creo que ese fue el mensaje que se dio desde los canales oficiales, ¿no? O sea, se trató de, se trató de evocar, se trató de evocar el tema de unirnos, de, de reencontrarnos y de sobre todo volver a esos lugares comunes que muchos de ustedes no conocían, ¿no? Porque había unas par de generaciones enteras que no sabían lo que era dar una vuelta olímpica con el Nacional. Entonces, también fue un momento muy especial, creo que aún más especial para la gente que no había visto al Nacional campeón. Y yo no sé si recuerdan, pero creo que igual desde los medios oficiales tratamos de evocar y de transmitir esto de también la generación que ya se nos está yendo, ¿no? De los mayores, de los abuelitos, de la gente que ya está sobre los 70 años, que también vivieron eso como de repente una última oportunidad de ver a su club campeón. Entonces, ojalá que no, ojalá que pronto podamos
volver a tener alguna oportunidad de estas, pero para ellos también fue muy especial y eso. Y desde los medios, en denominador común fue recordarse de, había un equipo grande que se llamaba el Nacional y que de pronto va y te queda campeón ganándole a Liga, ganándole a Independiente del Valle, con un equipo repleto de parches, con una defensa que se acomodó como se pudo, con un canterano, porque hoy hablamos de David Cabezas como un arquero ya consagrado, pero en aquel momento un canterano que tuvo muchísimas dudas en la mitad, con un medio campo, con varios jugadores de la casa, con un referente que muchos dijeron, porque eso hay que acordarse, que la llegada de Gabriel Cortés fue vilipendiada por un montón de gente, fue cómo lo traen a este, y que se le terminó metiendo por un ratito la camiseta y que hizo un gran trabajo, que fue el referente de ese triunfo. Chicos como Alejandro Cabezas, o Alejandro Cabeza, que fue un gregario de este plantel, Fidel Martínez, que le aportó toda la experiencia, y yo creo que algo un poquito más que el don de gente, porque Fidel, una gran persona, un tipo muy, muy positivo para el grupo, y que fueron aciertos que se fueron sumando y la casualidad de formar una receta perfecta, ¿no? Nos salió bien de casualidad. O sea, a veces los argentinos tienen esta expresión, ¿no? Salió de pedo, ¿no? Y bueno, así mismo nos salió. Fue de obra y gracia y de la fe de todos nosotros de que las cosas pasen, pero yo creo que para afuera, en cambio, fue esa sensación de, ve, aquí está el Nacional, ha estado vivo todavía. Y para nosotros, en cambio, casa adentro fue vivir el momento especial, ¿no? O sea, tratar de compartirlo con la mayor cantidad de gente, porque yo ahí sí quiero ser bastante crítico. Yo creo que la directiva desaprovechó la oportunidad de capitalizar el triunfo, desde el hecho de festejar con su gente, de hecho de incluir a los hinchas. No todos los hinchas son la barra brava, no todos los hinchas tienden a ser violentos, no todos los hinchas solo querían compartir con sus jugadores, alzar la copa, vivir un momento, escuchar música con ellos y bailar un rato. Eso era lo que quería la gente y no se lo dieron. Y así como tantas veces se le privó al hincha la oportunidad de compartir con su equipo. Yo pienso que eso no se capitalizó y al menos desde los medios oficiales lo que tratamos es decirle al hincha, oye, esto también es tuyo, ¿no? O sea, pusiste algo para llegar acá. Y eso se vio reflejado en las respuestas desde todo lado. Colapsó varias veces la cuenta de Twitter de Nacional por la cantidad de notificaciones de interacción que hubo. Nunca en la historia del user oficial del Nacional se llegó a tanta gente como aquel noviembre del 2024. Se llegaron a topes históricos, fue algo muy bacán y no creo que por mérito de quienes estábamos atrás, sino más bien no solo por mérito de quienes estábamos atrás, sino también por el amor propio y los resultados de los jugadores, porque no te olvides de que poco antes de consagrarnos campeones, igual le goleamos a Barcelona acá, fue el día que lo despiden a Holland en Barcelona, y que marque ese golazo Fidel Martínez desde la mitad de la cancha, y entonces todas esas ocasiones felices ayudaron en grandísima medida para que la hinchada estuviera en aquel momento, entonces casa adentro estábamos unidos y se pudo haber aprovechado eso, y casa afuera pues la gente se acordó del Nacional y creo que también fue bastante útil. Las últimas preguntas de esta parte. ¿Qué significa para ti y qué crees que significa para todos el gol de Gabriel Cortés? Bueno, yo creo que el gol lo grité más en casa que en el estadio. Y en el estadio dejé la garganta, se me acabó la garganta, pero fue venir y decirle a mis hijos, somos campeones, ¿no? Y que al otro día se pongan la camiseta roja y que sean muy felices y que estén orgullosos por el equipo del papá, el equipo del abuelo, del bisabuelo. Para mí eso significó el gol de Loco. Yo sé, como estaba, era parte del equipo, pues tuve la oportunidad de agradecerle y decirle, hermano, Dios te pague, porque hiciste algo que hace tiempo no teníamos. Y ver la alegría, o sea,
yo no sé si, yo no sé si fui el único, pero yo me tuve la oportunidad de pararme y regresar a ver la cara de los hinchas y casi que no había nadie que no llore. Y eso fue algo muy, muy conmovedor ver a veintitanta de miles de gentes que estuvimos ese día en un solo danto de felicidad por una ocasión feliz. O sea, meter un gol lo pudo haber metido cualquiera, pero aparte lo metió el que se puso el equipo al hombro, ¿no? O sea, para darle más justicia poética al momento y realmente fue eso. Yo te digo, yo ese gol lo festejé acá en mi casa, lo que llegué y les conté a mis hijos que éramos campeones. Ese fue el momento en el que entendí que entró esa pelota, ¿no? O sea, que se le fue esa bola a Villar y que entró el balón, ¿me entiendes? Y que no había sido cabezas aparte, o cabeza, porque todos los locutores se confundieron por el pelo rojo y que se habían teñido similar y que había sido el loco, ¿no? Y ese abrazo, porque el loco es una persona bastante reservada, bastante parco en ciertas circunstancias, pero el momento del abrazo fue muy emotivo y de agradecerles cositas que de hincha no se me van a olvidar. Y por último, ¿fue un sueño ver al Nacional campeón de nuevo después de todo lo que viviste? No, no, para nada. ¿Por La qué? verdad es que viendo desde casa adentro cómo se dieron las cosas, eh, yo en un punto quería más de que a esas familias les llegue lo necesario antes de dar la vuelta olímpica. Obviamente yo ya el día de la final, como te digo, lloré, me abracé con mis hijos después, la copa, todo lindo, pero un sueño no. O sea, mi sueño es volver a tener mi club, volver a tener ese club del cual sentirme orgulloso, del cual sentirme feliz, del cual sentirme tranquilo de que mis hijos sean parte. Ese es mi sueño. Pero realmente no, te voy a ser sincero, no fue un sueño. Como sí lo fue el 2005, el 2006, y en plena conciencia quedar campeón con un equipo sólido, con una administración responsable, con mucha honestidad, aparte ganando el título, pero ganándolo mereciendo, con todas las letras, sin duda alguna, con figuras, con jugadores de los cuales sentirse recontra, orgulloso, habiendo formado canteranos con suma capacidad que en un mercado mucho más vertiginoso y volátil como es el de ahora de transferencias y con un Ecuador más en los flashes, tú sabes, el Chucho Benítez pudo haber llegado mucho más lejos, Cristian Lara pudo haber llegado más lejos, David Quiroz, Jorge Guagua, pudieron haber llegado mucho más lejos de lo que llegaron, si bien sus carreras fueron bastante respetables. Eh, pero era sentir orgullo por todas partes, entonces ahí lo soñamos. De repente al hincha que no estuvo dentro del club, que no vivió esas cosas que de pronto yo sí vi, eh, era un aspiracional, era un sueño, perdió la cabeza por ese título, pero en mi caso, más allá de la alegría y del desborde, de sentirse con el pecho hinchado el otro día, de saberse campeón, de recibir el por WhatsApp, hola campeón, ¿no? ¿Hace cuánto no pasaba que te saludaran como campeón? Pero más allá de eso, no. O sea, te digo, ya se veía venir en aquel entonces todo lo que nos está pasando, entonces realmente el sueño pasaba por otro lado. El sueño era porque el juvenil tenga para pagar su arriendo, porque no tengan que ponerse en riesgo los muchachos pidiendo plata, porque realmente haya todo lo necesario en el complejo, porque coman bien. Yo sé que suena bastante altruista, pero realmente es así. O sea, no podías dejar de empatizar con un grupo que no tenía para nada. Entonces, que yo recuerdo que para darles un almuerzo especial tenían que cooperar ahí entre unos cuantos, poner en vaca para poderles dar a los muchachos algo diferente. Y como te digo, o sea, hubiera querido que además de la gloria deportiva, además del buen rendimiento, además del festejo,
hubiera habido también la suficiente previsión para que tengan agua, para que tengan hidratantes, para que tengan medicinas los chicos. Creo que eso también hubiera sido bastante importante. O sea, vuelvo y repito, quedamos campeón por la obra y gracia del Espíritu Santo y porque los muchachos tuvieron amor propio, más no porque la institución lo mereciera. La institución no merecía absolutamente nada de eso. Entonces, si me preguntas, un sueño, no, o sea, más bien fue un delirio todo lo que pasó en esos días. Y creo que en cierta manera el título termina eclipsando muchas cosas. Entonces, el bien, el festeje y la alegría de ese día termina eclipsándose o manchándose un poco por todo lo que tapó después. Genial, listo, ñaño. Dios le pague. Verás, esta es la primera parte. Ahora, para finalizar esta parte, te pido que te presentes, o sea, ya sea como Andrés Cobos o como Mr. Outsider, y que digas, yo fui CM del Nacional en la Copa Ecuador y como quieras, nada más. ¿Sí me cachas? Ajá, Y entonces, solamente hasta eso, ¿cómo se llama? Copio las preguntas otras y ya no nos demoramos más de 20 minutos en el otro. sí, porque ya tengo que hacer el partido. Sí, sí, entonces, solamente, bueno, tú estás grabando, ¿no? Yo estoy grabando. A ver, muévete. ¿Qué digo? Volví. ¿Me escuchaste o no? No. Ya, ahora sí, perdón. O sea, que digas, a ver. Preséntate como quieras, si quieras como Andrés Cobos o como Mr. Outsider, pero que digas yo fui CM del Nacional o Community Manager o jefes de prensa del Nacional durante la Copa Ecuador 2024. Nada más. Hola, yo soy Andrés Cobos, soy Mr. Outsider y fui parte de la comunicación del Nacional durante la campaña 2024 que terminó con el título de la Copa Ecuador.